Creo que, antes de leer el texto, una de las mejores experiencias que el ser humano puede tener es desear conocer a Dios o tener hambre por Dios y ser saciado. Yo creo que es una de las mejores experiencias que uno puede tener. Tener hambre por Dios, tener sed por Dios, pero a la vez ser saciado por Dios. Y creo que ha sido la experiencia de muchos de nosotros. Alguien dijo que la vida cristiana es como etapas. Hay etapas, hay momentos donde uno tiene esa hambre y esa sed de Dios y es saciado. Pero hay otras etapas donde uno como que, digamos, lamentablemente, no estamos en esos momentos de hambre, de sed por conocer a Dios. Porque hay momentos difíciles en la vida, ¿cierto que sí? Lo que uno llama los desiertos, donde muchas veces se lucha con la amargura, se lucha con el descontento, se lucha con la depresión. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Cierto que sí? ¿O solamente yo he luchado con eso? Vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado, y por ende, no todo es color de rosa. No importa si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú eres famoso o si tú eres desconocido, no importa la etapa o digamos de vida en la que te encuentres, la tristeza y el dolor son las experiencias más democráticas de la vida. La tristeza y el dolor son las experiencias más democráticas de la vida. Es decir, nadie está exento del dolor, nadie está exento de las tensiones y las presiones de este mundo. Nadie. Todos tenemos que sufrir. Lastimosamente, yo debo reconocer que no siempre reaccionamos de manera apropiada cuando estamos en medio de una situación aflictiva. No siempre uno reacciona de la manera adecuada. Hay personas que se llenan de amargura, de descontento. Hay otros que se sumergen en una profunda depresión, se aíslan de los demás o buscan un escape que los ayude a olvidar la realidad de que están en un problema. ¿Les ha pasado alguna vez? Y yo quiero en esta mañana mostrarles una alternativa diferente al ver a Jesús actuando en situaciones parecidas. Quiero que iniciemos esta serie sobre en la quietud de su presencia. Ya tenemos la portada, una invitación a fortalecer nuestra vida devocional con Dios. Que lo iniciemos en esta mañana bajo el tema la prioridad de la vida devocional en Jesús. Porque Jesús yo creo que es el mejor modelo de cómo uno debe enfrentar esos momentos de tensión, esos momentos difíciles que nadie está exento de eso. Y Jesús nos da como el modelo. Y el tema ya, digamos, nos adelanta de cómo Jesús lo enfrentó. Y quiero que leamos el texto. Y como es costumbre, mientras leemos el texto, lo vamos a dividir por escenas. Pero quiero que mientras vamos leyendo el texto piensen en algunas tensiones que Jesús vivió, según el texto. Y piensen en la forma como Jesús enfrentó esas tensiones. El texto lo vamos a dividir en dos escenas.
Del versículo 21 al versículo 34 lo llamaremos un día de mucho trajín para Jesús. Un día muy trajinado, un día muy agotado. El texto nos va a describir a un Jesús atendiendo a muchas personas en un solo día. Todo lo que vamos a leer del versículo 21 al 34 pasó en un solo día. Y luego, del versículo 35 al versículo 39, se nos presenta a Jesús mostrando el secreto para él enfrentar los días agotadores, el secreto ante el trajín. La expresión se entiende, trajín, ¿cierto? Agotador, esfuerzo físico. Leamos el pasaje. Marcos capítulo 1, versículo 21. En adelante. Dice la palabra que entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta sería la primera escena. En ese momento, segunda escena del día trajinado para Jesús, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Versículo 25. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces, el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Verso 29, el mismo día, inmediatamente después de haber salido, tercera escena, de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón, que estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre le dejó y ella le servía. Verso 32, ¿cómo dice? Acá dice: a la caída de la tarde, el mismo día, posiblemente de 6 de la tarde en adelante. Después de la puesta del sol, ya estaba oscureciendo, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado en la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, que inicia ya la segunda parte, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario. ¿Y qué hacía? Allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y Jesús le respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que hables a nuestras vidas, que podamos identificarnos con Jesús, podamos ver un espejo en Jesús, como nosotros muchas veces también vivimos días así como Él. Pero también podamos ver la forma como Jesús
resolvió o atendió estas situaciones. Cristo Jesús, decimos amén. Entonces el título es La prioridad de la vida devocional en Jesús. Dos escenas. Un día de mucho trajín, la cual está dividido por varias partes, y la otra es el secreto de Jesús ante ese día trajinado. Y antes de enfocar o explicar cada una de estas escenas, o explicar el día trajinado que Jesús tiene y que vayamos viendo cómo en esas cosas que Jesús hacía nos podemos ver identificados, quiero que piensen por un momento, o quiero más bien recordarles un poquito qué es lo que está pasando aquí. Porque el Evangelio de Marcos, ¿sabían que es conocido como el primer evangelio que se escribió? Aunque es el segundo en la lista, es el primero que se escribió. Y se cree que el propósito por el cual se escribió es para describir a Jesús como el siervo de Dios que suple las necesidades de toda clase de gente. Cuando usted va leyendo el Evangelio de Marcos, notará que hay una cantidad de sanidades, milagros y exorcismos que Jesús hace, es decir, liberaciones. Es un evangelio que enfatiza las acciones de Jesús. Aquí vemos a Jesús muy parecido a algunos evangélicos o a algunas personas que son muy activistas, que no saben quedarse quietos, que viven haciendo cosas, ¿Cuántos sabemos así en esta mañana? Que si los pensionan, no saben y tienen que hacer algo en la casa. ¿Cierto? Hay que hacer algo. Poquitos amenes o por aquí hay uno. Sí, habemos personas aquí, son como Jesús. Este evangelio habla de eso, hace un énfasis en las acciones de Jesús. Y los versículos que acabamos de leer lo confirman. Porque los versículos nos van a mostrar la autoridad y el poder que Jesús tiene iniciando su ministerio en Galilea. Y del versículo 21 al versículo 34 se nos relata un día muy trajinado, un día de mucho trabajo y esfuerzo, un día de mucho desgaste, digo yo, físico, mental, emocional y espiritual. Pero era un desgaste debido a las ocupaciones o responsabilidades que tenía Jesús. Él se presenta en el Evangelio de Juan como el rey mesiánico y el rey venía a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a predicar. Era algo que él tenía que hacer, pero no dejó de ser agotador. Porque a veces podemos pensar, bueno, Jesús era Dios, pero Jesús también era hombre. Y como hombre Jesús se cansaba. ¿Estamos ahí de acuerdo? Tenía sed también. Sentía las presiones o las demandas de las personas. Y este día inicia en un lugar llamado Capernaum. Vamos a explicar brevemente qué fue lo que pasó en Capernaum y usted me va a decir si eso fue o no tensionante o agotador para Jesús. Versículo del 21 al 22. El texto menciona que cuando Jesús llegó a Capernaum, ¿a dónde entró Jesús? A la sinagoga. ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a enseñar. No se menciona lo que enseña Jesús, pero sí se menciona o sí se resalta la reacción de las personas ante el mensaje de Jesús. ¿Cómo reaccionó las personas según el texto bíblico en el versículo 22 ante la exposición de Jesús? Las personas se admiraban de su enseñanza.
Y el término admirar se traduce también como asombro, sorpresa, estaban atónitos, wow, no hay nadie que haya predicado como predica este señor. Como cuando tú estás como con la boca abierta, ¿este quién es? Es como sorpresa. Estas personas estaban asombradas y sorprendidas por la forma como Jesús enseñaba. Nunca habían escuchado a alguien enseñar de esta forma. Marcos dice que enseñaba ¿cómo? Como alguien que tiene autoridad. Y dice, porque no les enseñaba como los escribas. Les pregunto, bueno, algunos estudiosos dicen que cuando los escribas enseñaban, los escribas en la sinagoga eran las personas que se encargaban de enseñar la palabra. Y cuando los escribas enseñaban, ellos acostumbraban a citar personas, a citar los rabinos. Este rabino dijo tal cosa, leían un pasaje y bueno, él dice esto, él dice esto, él dice esto, él dice esto, y así sacaban sus enseñanzas. Pero el texto dice que Jesús no enseñaba así. Ellos citaban famosos rabinos para dar más autoridad a sus palabras, pero Jesús era un maestro diferente. Él hablaba con plena convicción de que sus palabras eran las palabras de Dios mismo. Y ustedes recuerdan el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho esto, pero yo os digo esto. Jesús hablaba con una seguridad. Es como cuando, yo pienso que esto se ve hoy en día cuando el predicador expone la palabra de Dios y tú interpretas el texto bíblico. Esto es lo que quiere decir este pasaje bíblico. Y tú hablas con seguridad. Y cuando el oyente mira eso, la forma como habla con seguridad porque está convencido de que eso es lo que está Dios hablando, se admira. Yo creo que esto pudo ser agotador para Jesús. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que esta clase de enseñanza pudo agotar a Jesús? Hablar con autoridad, hablar al punto que las personas... ¿Es agotador? Porque los que hemos enseñado la palabra del Señor, los que han dado una clase de escuela bíblica, de discipulado, los que han estado en un grupo en casa, sabemos que para que la palabra del Señor tenga poder y eficacia, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararse. No solo el material, también la vida y el corazón. Y mientras nos preparamos y exponemos las Escrituras, hay un desgaste mental y espiritual. Y aunque el texto no lo dice, yo creo que Jesús cuando enseñaba se gastaba por amor a otros. Las personas escucharon atentamente porque veían la autoridad con que enseñaba, pero detrás de eso había una preparación. Y uno puede ver a un Jesús que se está desgastando. Entonces, digamos que en este primer día uno ve un desgaste en la enseñanza. En la segunda cena de este día trajinado para Jesús, se observa que el día apenas está comenzando. Y antes de terminar su mensaje, ¿qué sucede? Hay una interrupción en el servicio. Tú estás predicando y de pronto un hombre que estaba sentado en la congregación empezó a gritar. Hay algunas iglesias que sucede eso, que en medio de las enseñanzas, el predicador está hablando con tanta autoridad, con sabiduría, y hay personas en la congregación que están endemoniadas. Demoniadas se refiere que están luchando internamente con un espíritu. Y esta persona como que había venido mucho tiempo y no había pasado nada. Pero ante la enseñanza de Jesús como que le incomodó
lo que Jesús estaba enseñando y empezó a gritar. Y empezó a gritar y a revelar la identidad de Jesús. Dice dos cositas ciertas de Jesús. Dice, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús de Nazaret? Habla de Jesús como hombre. Has venido para destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Habla de Jesús como hombre y Jesús como Dios. Y habla de la misión. Decía cosas que eran ciertas. Trata de como de revelar la identidad de Jesús. Y nosotros debemos leer las Escrituras como con imaginación. Nosotros iniciamos los miércoles, de pronto te lo daremos más adelante en los anuncios, estudiando la Biblia con el pastor. Y uno de los puntos que he tratado como quiero explicar a la iglesia es que cuando tú lees el texto bíblico, tú tienes que mirar los sentimientos, las emociones, tienes que imaginarte, tienes que meterte en lo que está pasando. Y si uno se mete en el texto, esto le causó molestia a Jesús. Y Jesús lo reprendió ¿cómo? Cállate y sal de él. Yo no me imagino a Jesús diciéndole al demonio en voz bajita, cállate y sal de él. Como a veces lo presentan como algunas películas, que aún presentan a Jesús afeminado, películas. Cállate y sal de él. No. Póngase en el texto. Piense que Jesús lo miró a la cara y le dijo, cállate la boca y sal de él. Jesús habló con autoridad. Cállate y sal de él. ¿Qué pasó? El demonio que estaba en la persona, dice el texto, le causó muchas convulsiones al hombre y gritó a gran voz. Como cuando ustedes alguna vez han visto una liberación, exorcismo. Hay personas que llegan y cuando tú, en el nombre de Jesús, le pides al demonio que salga, sucede muchas veces eso. Pero eso no es el tema de esta mañana. El punto es que Jesús le habló con autoridad. Cállate, sal de él. Y se fue. Se fue. El demonio estaba diciendo cosas ciertas de Jesús, pero Jesús no aceptó que el diablo le diera publicidad. Bueno, ya uno cuando lee el Evangelio de Marco entiende por qué. Porque el Evangelio de Marco, en los primeros 8 capítulos, Jesús está escondiendo su identidad como el Mesías. Él no quiere que nadie lo sepa. Aún a los demonios le dicen, no digas nada, los manda a callar, y a los paralíticos también. Él no acepta publicidad del diablo. Pero las personas al ver esto se asombran. ¿Y qué pasa en el versículo 28? Su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Empezaron a conocer a Jesús. Es interesante que los judíos estaban familiarizados hasta cierto punto con esta práctica del exorcismo. Esto también se llama así, liberación es lo mismo que exorcizar. Ellos también hacían eso. Pero ellos lo hacían de sacar demonios. Ellos usaban como fórmulas, encantamientos para expulsar a los demonios supuestamente. Pero a ellos les causa admiración la forma como Jesús hace. Solamente con la autoridad de su palabra el demonio sale. Les pregunto, ¿creen ustedes que esta batalla espiritual por el alma de esta persona pudo agotar a Jesús? El texto nos muestra a un Jesús que está batallando contra las artimañas de Satanás. Él reprende a este demonio y no permite que siga hablando y tampoco permite que siga habitando en el cuerpo de esta persona. Eso es lo que pasó allí. Hay una batalla espiritual por el alma de esta persona. Él está batallando contra Satanás en ese momento. Y yo creo que nosotros cuando venimos a esta iglesia, aunque no estamos reprendiendo demonios constantemente, sí nos relacionamos con personas en la fe
o familiares que tienen batallas espirituales. ¿Cierto que sí? Personas que están oprimidas por problemas económicos, problemas matrimoniales y familiares. Hay una batalla espiritual. Algunos luchan con la depresión, con el desánimo, la ansiedad y el descontento. Yo creo que como creyentes en Jesucristo, nosotros estamos llamados a ayudar a estas personas y brindarles un acompañamiento pastoral. Y aunque lo hacemos con todo el gusto de acompañar a las personas en sus luchas espirituales, es inevitable no desgastarse. ¿Cierto que sí? Cuando tú estás en una consejería, cuando tú estás visitando, cuando tú estás orando por alguien, aunque lo haces con todo el gusto, hay un desgaste. Hay un desgaste físico, hay un desgaste mental, hay un desgaste espiritual. Debido a que es una batalla espiritual la que se está enfrentando en ese momento cuando estás aconsejando. Y eso fue lo que Jesús vivió allí. Jesús se está enfrentando contra el mundo espiritual y se está desgastando como ser humano. El texto dice que esto causó mucha fama. Y a veces cuando tú haces acompañamiento pastoral, Dios te hace famoso y Dios te da gracia. Y qué bien que haces, qué bien que enseñas, qué bien que aconsejas, qué bien que diseñas, qué bien que haces esto, qué bien que trabajas. Y la gente empieza aquí a buscarte. Y eso, aunque es bueno, también desgasta. Yo no, ¿cómo es la palabra? Yo no envidio a los famosos. Cristiano Ronaldo, Messi. Ellos no tienen vidas. Eso no pueden salir porque enseguida la gente. Una foto. Y esto por aquí, y esto por acá. O sea, ese mundo de la farándula, eso de que todo el mundo te esté saludando, te esté como afirmando, eso es desgastador. Y cuando Dios te da una gracia a ti de que haces las cosas bien, la gente te empieza a buscar, eso desgasta. Y yo veo a Jesús así, su fama se extendió, ya no podía estar más adelante, dicen, en la ciudad, tenía que irse para el desierto. Y en la última cena de este mismo día trajinado, primero Jesús enseña en la sinagoga con autoridad. Luego expulsa a los espíritus malignos con autoridad. Y en esta última cena, el mismo día, Jesús sana a la suegra de Pedro y a otros enfermos con autoridad. Uno nota que después de que Jesús sale de la sinagoga, se va a la casa de Simón y Andrés, junto con Jacobo y Juan, y estando allí le piden que atienda a la suegra de Pedro, la cual está en cama con fiebre. Jesús se acerca, la toma y la fiebre se va. Y esta mujer, al parecer agradecida, empieza como a servir. Luego de esto dice que al atardecer del día Jesús estaba allá con sus amigos. Se fue a la casa de sus amigos y allá fue a atender, sin proponérselo, a la suegra de Pedro, no de él, de Pedro. Y cuando está allí con sus amigos, va llegando la noche, ya casi está oscureciendo, le traen a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Prácticamente toda la ciudad se amontonó a la puerta de aquella casa. ¿Y qué dice el texto? Verso 34, Jesús los atendió a todos. Sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios no dejándolos hablar. Pregunto, ¿creen ustedes que? Porque yo noto aquí un Jesús muy compasivo. Jesús no hacía como algunos predicadores. Noche de sanidad y milagro. Con la mano así, ¿cierto? Y allá cayeron. Y recibieron sanidad y la gente se cae. O el manto. ¡Uf! ¿Cómo Jesús atendía a las personas? Se acercó, cogió a la suegra de Pedro, la tocó, la levantó
y la sanó. Jesús tenía contacto con las personas. Jesús era empático ante el dolor de las personas y sanaba de esa manera. Si usted mira más adelante en la historia, Jesús sana a un leproso y los leprosos no se podían tocar. Jesús podía decir, como lo enseñábamos en los grupos en casa, con su palabra, listo, eres limpio. Jesús se acerca y toca al leproso para enseñar que su forma de liderar es diferente. Él tiene contacto con las personas. Aquí vemos a un Jesús compasivo. Y viene mucha gente y a todos los atendió. A toditos. Oró por ellos, fueron sanos y fueron libres. Y uno pensaría que después de una mañana tan agotadora, enseñando la palabra del Señor, confrontando a los poderes del maligno, dando y gastándose por los demás, al retirarse a la casa de sus amigos, finalmente Jesús descansaría. Pero lo que notamos en el texto es que aún en ese espacio que tiene con sus amigos, hay personas necesitadas y Él tiene que atenderlas. ¿Les ha pasado así? Aún en tu descanso, hay personas que tienen necesidades, hay responsabilidades que tú tienes que cumplir y hay que atenderlas. Jesús tiene un corazón de siervo y Él está dispuesto a servir al necesitado. Amén. No sé si les ha pasado que luego de salir de la iglesia o de terminar un día laboral y quieres tener un tiempo de descanso con tus familiares, amigos, y te vas para allá, para tu casa. Te das cuenta que aún en tu descanso hay cosas que hacer o necesidades que atender. Oficios en la casa. Responsabilidades, ¿cierto? Cocinar. Les pasa a las mujeres, a los hombres también, ¿cierto? Atender la casa, ¿cierto? A mí también. Atender a los niños. Atender al esposo, a tus papás, a tus hermanos. Estudiar para la universidad. Te sales de clase o del trabajo y te toca estudiar. Es una responsabilidad porque te van a hacer el examen. Estudiar para la universidad, visitar, llamar a un hermano de la iglesia, a un familiar, todo el día trabajando. El hermano está enfermo, ¿qué le toca a uno como anciano, como pastor? Visitar, llamar. Hay cosas que hay que atender. Salir a hacer el mercado, hay que hacer el mercado, pero tú quieres descansar, que es válido. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha tenido días así trajinados como el de Jesús? Donde sientes que no puedes escapar de las demandas de los demás. Dígame, sí, Señor. Dígame, amén. Si no es la iglesia, es el trabajo. Si no es el trabajo, es tu cónyuge. Si no es tu cónyuge, son tus hijos, tus papás o tus hermanos. Si no es tu familia, son los oficios de la casa. Y si no es la casa, es la suegra. La suegra porque se menciona en el texto que él atendía a la suegra. No sé si alguien tiene aquí problema con la suegra. Pero hay que atender a la suegra también. Es la suegra. ¿Te has sentido alguna vez así? Toda tu familia se pone de acuerdo para que los ayudes o los atiendas. Amén. Y ante todo esto, ¿qué podemos hacer para tener un corazón de siervo? ¿Cómo podemos estar dispuestos a servir al necesitado sin sufrir de un estrés, de un desgaste físico, emocional, sin responder de mala gana, sin estar mal humorado? ¿Cómo es la palabra? De mal humor. ¿Cómo hacemos para manejar la presión y las responsabilidades sin sufrir un trastorno de ansiedad? Porque hay que hacerlo, ¿cierto? Sin enojarse porque nadie me ayuda. Es que yo vengo del trabajo de la iglesia y ahora hay que hacer estas cosas. Nadie me ayuda. ¿Cómo hace uno para manejar eso?
Y yo creo que el verso 35, la siguiente etapa la segunda parte del sermón, nos da la respuesta de cómo Jesús enfrentaba o atendía las responsabilidades, las necesidades de los demás, sin ponerse de mal humor, sin enojarse, siempre dispuesto a servir. Dice el texto 35 que dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió, dejó allá a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan y a la suegra de Pedro. No los quiso interrumpir. Muy de mañana se fue a un lugar solitario. ¿Y qué hacía? Allí oraba. Eso muy de mañana, algunos pueden decir que es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. La vigilia se divide en 4 partes para los judíos. De 6 a 10, de 10 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Y parece que él sale en la última parte de la vigilia, por ahí 3, 4, 5, muy oscuro, a un lugar solitario a orar. Y uno puede ver que aquí Marcos nos quiere dejar claro que Jesús le dio un trastorno de ansiedad y que otras enfermedades causa ¿han escuchado el burnout? ¿Cierto? Ese que le llaman el quemado, donde tú de mucho trabajo que haces te quemas y te cuesta pensar, no, te vuelves todo irritable y todo eso, y eso sucede, mucho trabajo y hay que descansar. Eso es bueno. Pero aquí vemos que Jesús no le da nada de eso, porque tiene la práctica o la disciplina de levantarse muy de mañana, cuando todo está oscuro, a orar. Aquí vemos a un Jesús que le da prioridad a la oración. Por eso el tema. Nosotros sabemos que Jesús era Dios, ya les he dicho. Que usted puede decir, pero que él era Dios. También era hombre. Él se cansaba, tenía hambre, sentía las presiones de las multitudes. Yo no sé usted, pero después de tener como un día tan largo y extenuante como el que vivió Jesús, lo único que yo quiero hacer es dormir. ¿Cierto que sí? Todo el día trabajando, ¿qué es lo que uno quiere? Ay, no, pastor, toda la semana trabajando y pararse el domingo, no. Mejor me quedo durmiendo, descansando. Sí, Señor. Uno lo que quiere es dormir. Y es bueno aclarar de que no hay nada de malo en dormir, cuando nuestro cuerpo lo necesita, la teología del sueño, eso es bueno, hay que descansar para que el cuerpo nuevamente tome fuerza. Pero Jesús sabía, por lo que leeremos más adelante, él sabía que al día siguiente debía hacer algo más que dormir, aunque el cuerpo lo demandara. Él tenía que cumplir la misión que el Padre le había encomendado. ¿Qué dice el versículo 36? Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Si uno nuevamente se mete en la escena, aunque no nos dice el tono, pero por lo que uno ve en el Evangelio de Marcos, es como si los discípulos le estuvieran como reclamando a Jesús. Porque saben que tenían como la visión de que él era el Mesías, el que iba a darle el golpe de estado a los romanos. Y cuando ven Jesús, eres famoso, todos te están buscando y te vas a poner a orar por allá. O sea, estás en el mejor momento de tu ministerio y te estás escondiendo. Algunos comentarios o algunos estudiosos lo explican de esa manera. Aprovecha el momento. ¿Qué hace Jesús? Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo también predique allí, porque para eso he venido.
Dice, y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. El día siguiente iba a ser tan agitado para Jesús, dice el texto, que él se fue a otro lugar y empezó a predicar. Luego dice más adelante que también atendió a los leprosos y atendió a los paralíticos. Y uno podía decir, pero ay, él no podía hacer eso allí en Capernaum, ¿por qué tiene que irse para otro lado? ¿Qué responderían ustedes ante eso? Jesús se fue a orar y en la oración él entendió que ahí no debía quedarse. Esta gente lo está buscando por lo famoso que es. Y él sabe que cuando la gente lo está buscando por las señales, por los milagros, esta gente no va a recibir bien. Entonces, yo me voy a otro lugar. Es que cuando tú estás a sola con Dios, tú recibes dirección. Y él entendió de que su agenda no se podía limitar allí. Aunque las multitudes lo buscaban, el Señor Jesús nunca permitió que las presiones de la gente y sus necesidades estorbaran su comunión con el Padre Celestial. Él eso no lo negoció. Hay responsabilidades, hay necesidades que atender, pero eso no puede estorbar mi comunión con el Padre Celestial. No solo porque él amaba al Padre y amaba estar con su Padre, sino porque él sabía que no podía llevar a cabo la obra que se le había encomendado a menos que dependiera en oración. Jesús la tenía clara. Y yo creo que Dios nos está diciendo algo a IBM Robledo. Porque si tú has estado muy estresado, abrumado con tantas cosas que tienes que hacer o atender, y no has tenido el corazón, la serenidad, la tranquilidad para atenderla, sino que lo has hecho con mucho fastidio, con mucha rabia, con mucho enojo, el texto nos está invitando a que miremos a Jesús. Mira cómo Jesús se llenaba, renovaba su fuerza para cumplir lo que tenía que cumplir. Si el Hijo de Dios tenía que pasar tiempo en oración mientras ministraba sobre la tierra, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Si Jesús dependía del Padre en oración para cumplir con su agenda tan apretada, ¿cuánto más nosotros? Yo no sé ustedes si son como yo. Yo voy a confesarme aquí en esta mañana que muchas veces yo me he visto orando de manera muy apresurada. Me ha pasado. Y aún es más vergonzoso decirles que yo he dejado de orar porque tengo muchas cosas que hacer en el día, cuando debería ser al revés. Hay muchas cosas en el día que hacer, entonces uno ora de manera apresurada, amén, o no ora porque ya le cogió el día. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado. Pero yo creo que cuando estamos más ocupados, cuando tenemos la agenda más llena, es que necesitamos depender más de Dios en oración. Imagínense un carpintero dejando de afilar su serrucho porque está demasiado ocupado para perder el tiempo haciendo eso. ¿Saben lo que va a suceder? Él va a perder más tiempo y energía haciendo un trabajo mediocre por no contar con los instrumentos adecuados. ¿Sí me hago entender? Algunos creyentes pueden empezar en esta mañana. Ay, pastor, yo sé. Yo sé que debo leer mi Biblia, yo sé que debo orar, yo sé que debo apartar ese tiempo cada mañana para estar a solas con el Señor. Pero créame, es
que no me da tiempo. Si usted conociera mi agenda, supiera que es que no me da tiempo. Y ante esa respuesta, creo que en la mayoría de los casos no es falta de tiempo. Es un problema de, repita conmigo, prioridad. Prioridad. Es un problema de prioridad que revela al mismo tiempo un problema del corazón. Dígame si no es verdad esto que le voy a decir. Nosotros sacamos el tiempo para lo que nos parece importante. ¿Cierto que sí? Nosotros sacamos el tiempo para hacer lo que más nos gusta hacer. Hay que trabajar, eso es importante, hay que sacar el tiempo. Hay que estudiar para la universidad, eso es importante, hay que sacar el tiempo. A mí me gusta jugar play, eso es importante, hay que sacar el tiempo para eso. O sea, a lo que más nos gusta, le damos prioridad. A lo que sabemos que es importante, le damos prioridad. Miren lo que dijo John Piper. Uno de los grandes usos del Facebook, y ahí dice Twitter, del Twitter y del Facebook, será demostrar en el día del juicio que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Nos van a mostrar un video así. Mira las horas que le dedicaste, bueno, sería al WhatsApp, a TikTok, no sé, a Instagram. Mira todo el tiempo que le dedicaste. Y hay esos videitos que son como contagiosos. Yo decía, ay, Dios mío, ya, me cae un fastidio cuando uno se pone ya. Y uno está mirando, y mirando, y mirando, y mirando. Y te van a mostrar el video de la hora que te gastaste allí, viendo esos videitos y todo eso. ¿Y por qué no le dedicaste tiempo a la oración? ¿Sabe? Me parece muy sabio esto. La oración no es por falta de tiempo, es por falta de prioridad. El Señor Jesús sacaba tiempo para tener comunión con su Padre, porque eso no era una cosa más en una lista de deberes. Él deseaba estar con su Padre porque era lo más importante y lo que más le gustaba hacer. Aunque el día fue agotador, Jesús entendía que necesitaba renovar sus fuerzas en la presencia del Padre. Ese tiempo de oración era el combustible que le permitía seguir adelante a pesar de las presiones. El texto dice que era muy oscuro y que los discípulos fueron a buscarlo. Y si fueron a buscarlo muy oscuro y lo encontraron, es porque posiblemente era una práctica. Ya sabían que Jesús estaba allá. Ahí lo fueron a encontrar. Era en la comunión con el Padre Celestial que Jesús recibía las estrategias para batallar contra Satanás y ganarle, expulsando a los demonios. Era en la comunión con el Padre Celestial que él encontraba la fuerza para alejarse de la corrupción y de la fama de este mundo. Era en la comunión con su Padre que él recibía gracia para amar a los difíciles que son de amar y de atenderlos con ese corazón. Créeme que si usted y yo no hacemos eso, estaremos con una tremenda cara de amargado cuando nos piden las cosas. Entender que la oración es ese combustible que renueva nuestra fuerza. Pero lamentablemente, a diferencia de Jesús, tú y yo intentamos vivir nuestras vidas en nuestra propia fuerza. A veces uno puede pensar que puede seguir dando sin recibir. Andamos cansados y debilitados por las exigencias de la vida. Cuando nos toca servir en la iglesia, en el trabajo, en la familia, manifestamos impaciencia, molestia, juntamente con aquellos que Dios nos ha dado la gracia de poder servirle. Qué bonito es que tu hijo chiquito, papi, abuelo, ¿me ayudas con esta tarea? Y tú estás como tan estresado. Vaya para allá, que no sé qué. ¿Sí me explico?
O que tu papá, tu mamá te pidan un favor porque están trajinados con el día. Mijo, ¿me puedes ayudar a lavar los platos? Mijo, ¿me puedes ayudar? Y tú sales con tremenda, mami, manda no sé quiéncito, ¿te acuerdas? Manda Eduardo, manda Coyito. Y se ponía uno a discutir y por uno no estar con un corazón sereno, responde de esa manera. ¿Saben, mis amados hermanos? En vez de manifestar un espíritu lleno de gracia, de paz y gozo, a veces somos creyentes muy irritables, histéricos. Pero yo les pregunto, con todo lo que hemos dicho, ¿es posible manifestar el mismo espíritu Jesús cuando enfrentamos las presiones? ¿Es posible? ¿Es posible o esto es pura palabrería? Todo depende si estamos dispuestos a tomar las mismas decisiones que Jesús tomó y adoptar la misma prioridad que fue importante para Jesús. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y lloraba. Si no sacamos tiempo para la oración, no le damos prioridad, no tendremos serenidad. Y les pregunto, ¿cómo ha estado tu vida devocional con el Señor? Prácticamente dirás, no tengo vida devocional con el Señor. Y a veces uno entiende que cuando está caminando, iniciando la vida cristiana, eso cuesta. Pero el punto es que aprendas en esta mañana, o reflexiones en esta mañana, que hay que tener vida devocional. Algunos dirán, bueno, sí tengo vida devocional, pero es constante y esporádica a veces. Los domingos, cuando vengo aquí, los miércoles, ahí estoy recibiendo. Muy esporádico. Bueno, otros dirán, bueno, yo dedico constantemente tiempo a la palabra y a la oración, pero a menudo pienso que no la hago de la forma de vida, debido a que mis devocionales son más un deber que un deleite. Voy a aprovechar que me mandaron aquí el amor que vale, ¿cómo son los devocionales que mandan? En contacto, un devocional y uno, bueno, sí, lo lee, y como por salir de la agenda, listo, ya lo escuché, me voy. Y es más un deber, me toca, y no es un deleite. Escuchar, Señor, gracias por lo que me hablaste, Señor. O me encuentro a solas con el Señor a diario y estoy cultivando una relación íntima y beneficiosa con Él por medio de la palabra, la oración y la alabanza. Y yo creo que el texto nos está invitando a eso. Nos está invitando a que le podamos pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé un profundo deseo de que nuestra relación con Él sea la prioridad más importante de nuestras vidas. ¿Alguno de ustedes me dice amén a eso? Sí, oramos por eso.